El Chino Anthrax, la historia del sicario que traicionó al cártel de Sinaloa y lo pagó con su vida. El Chino Anthrax, el relato del ejecutor que deslealtó al cártel de Sinaloa y enfrentó fatales consecuencias por ello. José Rodrigo Arechiga Gamboa creció con influencias cercanas al cártel de Sinaloa y eventualmente asumió el alias de El Chino Anthrax. Su aspiración inicial era ser aviador en el ejército mexicano. Sin embargo, un diagnóstico de psoriasis, una afección cutánea, impidió que pasara el examen físico. Decepcionado, cambió su rumbo hacia la arquitectura, pero lo dejó tras 3 años debido a la necesidad de mantener a su reciente familia. Las conexiones que tenía desde su juventud en Culiacán, Sinaloa, le brindaron una alternativa. Su círculo cercano estaba vinculado a Ismael El Mayo Zambada García, uno de los líderes en sombra de uno de los cárteles de droga más predominantes del mundo. Inicialmente, se le asignaron labores menores, descritas por su defensa como pequeños recados. Sin embargo, con el paso del tiempo, su papel se intensificó hasta liderar el temido grupo de sicarios del cártel de Sinaloa, denominado los Anthrax. Cuando se detuvo a Arechiga, entonces apodado el Chino Anthrax, en 2013, un reconocido letrado de San Diego lo señaló como uno de los principales actores del cártel de Sinaloa jamás juzgado en Estados Unidos. 6 años después de esta detención, fue condenado en San Diego a 7 años y 3 meses de encarcelamiento. Tomando en cuenta su tiempo en detención previa, probablemente no pase mucho más tiempo en prisión. La pena impuesta fue significativamente más suave que la posible condena de 10 años a cadena perpetua, según el acuerdo de declaración. Ambas partes, defensa y fiscalía, propusieron conjuntamente esta sentencia y el juez Dana Sabrov coincidió con la recomendación. Ya se han confiscado alrededor de $1 millón de Arechiga, provenientes de actividades ilícitas según el acuerdo. Durante la breve audiencia no se discutieron muchos detalles y los documentos relacionados con la sentencia fueron archivados de manera confidencial por la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos. Tampoco se mencionó por qué la sentencia se demoró 1 año. El juicio estuvo rodeado de medidas de seguridad extremas. Los presentes, incluyendo familiares de Arechiga, tuvieron que pasar por controles de seguridad adicionales al ingresar a la sala. La detención de Arechiga formó parte de una extensa investigación de 2 años sobre el cártel de Sinaloa liderada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Todo comenzó en 2011 con una indagación a una supuesta red de distribución a pequeña escala en National City y Chula Vista. Este individuo se suma a criminales como Vicente Zambada Niebla, descendiente de El Mayo, y Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, quienes colaboraron con la justicia estadounidense para atenuar sus sentencias. Han transcurrido más de 4 meses desde el fatal incidente de Rodrigo Arechiga Gamboa, más conocido como el Chino Anthrax, en Culiacán, Sinaloa. Antiguo líder de ejecutores del Mayo Zambada, se fugó en los primeros días de mayo de su arresto domiciliario en San Diego, California, después de transformarse en un informante. Sin embargo, a juzgar por los acontecimientos, decidió regresar a sus raíces, pero fue un retorno directo al abismo. El Chino Anthrax tenía asuntos sin resolver con el cártel de Sinaloa, la misma organización que lo transformó de un simple taquero a un ostentoso ejecutor que alardeaba su lujoso estilo de vida en plataformas digitales, acompañado de celebridades como Paris Hilton. Arechiga Gamboa colaboró con el sistema judicial de Estados Unidos buscando una reducción de su sentencia y así cumplir 5 años bajo supervisión. A cambio, proporcionó datos sobre la agrupación liderada por Ismael El Mayo Zambada. En 2014, el Chino Anthrax fue enviado a Estados Unidos. Hace 5 años, Río 12 divulgó una parte del convenio que el ejecutor alcanzó tras reconocer su responsabilidad. El imputado, Arechiga Gamboa, reconoce que él, junto con otros integrantes del cártel, se dedicaban a transportar amplios volúmenes de cocaína y marihuana. El ejecutor, que se benefició de su cercanía con un descendiente del Mayo Zambada para ascender dentro del cártel, acordó entregar $1 millón entre propiedades y dinero en efectivo como parte del trato. Además, colaboró señalando las rutas de movimiento de la organización que alcanzó su cúspide bajo la dirección de Joaquín El Chapo Guzmán. Uno de los aspectos que destaca el archivo es que el Chino Anthrax
estuvo dispuesto a confrontarse con otros miembros destacados del cártel de Sinaloa que estaban en fuga y reconoció estar al tanto de que la organización recurría a la violencia para contener a facciones adversarias. La colaboración de El Chino Antrax con las autoridades estadounidenses lo situó en el creciente grupo de informantes, una situación que podría haberle costado la vida. Rápidamente se hizo patente que el origen de las sustancias ilegales provenía del cártel de Sinaloa y el caso se magnificó, extendiéndose a diversas regiones y naciones. Muchos individuos fueron aprehendidos y se decomisaron amplias cantidades de sustancias prohibidas, junto con cerca de $28 millones en ganancias relacionadas, según informaron los fiscales. Arechiga fue arrestado por mandato judicial en diciembre de 2013 al aterrizar en Ámsterdam. Había estado viviendo de forma clandestina, usando la identidad de un ciudadano mexicano fallecido, modificando su apariencia mediante cirugía estética e intentando eliminar sus huellas digitales, según las autoridades estadounidenses. Se mencionó que ascendió internamente como protector en el grupo de ejecutores, conocido por un nombre relacionado con una enfermedad letal. Este grupo era notorio por su crueldad y actos violentos públicos, como exhibir cuerpos torturados en puentes mexicanos. La escalada de violencia alcanzó su máximo en 2008 y 2009, durante el enfrentamiento entre tres cárteles: Sinaloa, Beltrán Leiva y Arellano Félix. Durante ese conflicto, él participó y emitió amenazas tangibles de violencia contra grupos narcotraficantes rivales, mencionó Frank Ragen, abogado defensor de Arechiga, en documentos judiciales. Se hizo mención de él en narcocorridos, melodías mexicanas que exaltan el mundo del narcotráfico, donde el Chino Antrax es retratado como un sujeto distinguido y atlético con afición por autos veloces, yates y bebidas finas. A simple vista, Arechiga proviene de una familia estrechamente unida y reconocida. Su progenitor ocupó diversos roles en la administración de Sinaloa, como comisionado de terrenos colectivos, encargado financiero de carreteras regionales y representante legislativo, según una carta de la madre de Arechiga presentada al juez. Posee un título de posgrado y todos sus hermanos tienen estudios superiores. Sin embargo, el cártel estaba cerca. Arechiga estableció una estrecha relación con los hermanos Zambada. Concurrieron a la misma escuela. Se divirtieron juntos. Practicaron deportes en conjunto. Asistieron a eventos sociales de la mano. Se volvieron inseparables, plasmó su letrado. La esposa de Arechiga reflejó en una carta al tribunal que contraer nupcias a temprana edad y formar una familia probablemente llevó a Rodrigo a buscar alternativas para sostenernos. Las alternativas eran más lucrativas, señaló y agregó: no puedo detallarlo porque nunca tocamos ese tema. Arechiga fue extraditado a San Diego en 2014 y al año siguiente aceptó su culpabilidad por conspirar para introducir cocaína y marihuana. En el pacto, reconoció ser parte del cártel desde 2005 y finalmente asumir varios roles dentro de la organización. Confesó su implicación directa y haber dirigido a otros a cometer actos violentos en su beneficio. Ha estado 32 meses en aislamiento mientras aguardaba el fallo, condiciones que, según su letrado, le provocaron alucinaciones auditivas, pérdidas de peso y noches en vela. Antes del veredicto, Arechiga, ataviado con un uniforme naranja, manifestó su arrepentimiento. Lamento profundamente mis acciones. Juro que me corregiré. Anhelo poder trabajar honradamente cuando sea liberado. Aspira a laborar en la edificación y renovación de viviendas. Zambada es buscado en San Diego por cargos relacionados al narcotráfico, al igual que dos de sus hijos. Uno ha sido capturado en México esperando su extradición. Un tercer hijo fue arrestado un mes antes que Arechiga. Serafín Zambada Ortiz, originario de San Diego, aceptó su culpabilidad en un caso de distribución de sustancias ilegales y fue condenado el año pasado a 5 años y medio de prisión. El cuarto hijo, Vicente Zambada Niebla, llegó a un acuerdo en Chicago tras ser capturado en México en 2009. Recientemente testificó en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn, dando testimonio en contra del socio de su padre, la figura más icónica del cártel. A Rodrigo Arechiga le encantaba mostrar en plataformas digitales sus viajes, joyería, vehículos de gama alta, riquezas y artefactos de defensa. En algunas fotos solía posar junto a actrices y figuras prominentes del mundo del espectáculo.
líder de operaciones de Ismael El Mayo Zambada, cabeza actual del cártel de Sinaloa, incluso posee una imagen junto a Paris Hilton en Las Vegas, aunque no se ha confirmado si la conocida heredera tenía relación con él. Identificado como el Chino Anthrax, Arechiga desempeñó un papel esencial en las acciones militares del grupo durante el conflicto que inició en 2008 contra los grupos opositores de Juárez y los hermanos Beltrán Leiva. El Chino Anthrax encontró su fin en Culiacán, Sinaloa, después de regresar al evadir la supervisión que tenía en Estados Unidos. El órgano encargado de la justicia en Sinaloa confirmó su deceso tras un altercado en la residencia donde se hallaba. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en un vehículo junto con otros 2 individuos.